Buenas noches, amados hermanos, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a todos por estar en esta noche. Quería traer un mensaje de parte del Señor, pero antes de empezar quisiera empezar con una alabanza, encomendando este tiempo al Señor para que sea su Espíritu en este hogar, en cada uno de sus hogares, en esta hora de la noche, y que sea Él hablando a nuestros oídos, que sea Él ministrándonos, que sea Él enseñándonos y que sea Él reteniendo en nosotros esta palabra para gloria de su nombre, para edificación de su iglesia. Amén. Bendito Dios, Señor. En ti ponemos, Señor, esta noche, Señor. Sea tu Espíritu, Señor, hablándonos, amado Rey. Que seas tú tocando nuestros corazones, Señor, para servirte, Señor, para alabarte, Señor, para vivir de acuerdo a tus designios, amado Rey. Bendito seas, Señor. Gracias, Señor. Nos disponemos, Señor, a recibir, Señor, lo que tú tienes para nosotros, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito eres tú, Señor. Venimos ante ti con reverencia, Señor, pues tú eres Dios, el único y verdadero, Señor. A tu presencia vengo, Señor, con reverencia, pues tú eres Dios, y así poder recibir lo que tú tienes para mí, y así también entregar lo que hay en mí a tu presencia. Vengo, Señor, con reverencia, pues tú eres Dios, y así poder recibir lo que tú tienes para mí, y así también entregar lo que hay en mí. Quiero exaltar tu santo nombre y adorarte, mi Señor, y el corazón rendido ante ti, pues tú eres mi Rey y mi Dios. Quiero exaltar tu santo nombre y adorarte, mi Señor,
hermanos. Quisiera que me acompañen al Evangelio de Mateo, al capítulo 25. Y en el capítulo 25 vamos a leer desde el versículo 14 hasta el 30. Tiene que ver con la parábola de los talentos. Dice en el 14, Mateo 25, versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos, fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darle al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, hermanos, vemos que el Señor está haciendo una alegoría por medio de esta parábola del reino de los cielos, ¿cierto? Y está diciendo: porque el reino de los cielos es como un hombre, ¿cierto? Está comparando el reino de los cielos con esta parábola que nos habla en estos versículos. Lo primero que quería compartirles era, bueno, aquí primero hay que tener en cuenta que estos a los cuales él llamó estaban en sus bienes, pues estaban trabajándole a él, ¿cierto? Eran siervos suyos, no eran de otro lugar, sino que estaban en sus tierras, ¿cierto? Y él dejó un encargo a cada uno de ellos, ¿cierto? En este caso fue unos talentos. Este talento que se menciona aquí en esta parábola, inicialmente no es lo que conocemos hoy en día como talentos, ¿cierto? Aunque después por medio de esto llegó a ser lo que conocemos hoy en día, pero en el tiempo de nuestro Señor, talento se le llamaba a un peso, ¿cierto? De una cantidad de dinero. Este peso era equivalente a 6.000 denarios, ¿sí? Un talento era lo correspondiente a 6.000 denarios. ¿Y qué era un denario? Un denario era lo que ganaba un jornalero
al día. ¿Sí? Cuando vemos en la parábola de los obreros de la viña, cuando el dueño de su hacienda va al pueblo a buscar a personas que trabajen en su hacienda, ¿cierto? Él conviene en pagarle a ellos por el trabajo de un día un denario, ¿cierto? A uno lo contrató en la mañana, bien temprano, a otro por la tarde, bueno, en varios diferentes horarios, pero convenía pagarle lo que correspondía el trabajo de una persona jornalera al día, ¿sí? Es decir que un talento correspondía a trabajar a 6.000 días, hablando en un trabajo normal, ¿sí? Un trabajo de jornalero, en este caso los que trabajaban en las haciendas, ¿cierto? Entonces, si hacemos la conversión de cuánto tiempo habría que trabajar para ganar un talento, y eso corresponde a 16,4 años, ¿sí? Casi 16 años y medio, ¿sí? Estamos hablando de un trabajo sencillo en lo que uno se conoce hoy en día como ganando el mínimo, ¿cierto? Habría que trabajar 16 años y medio para tener un talento, ¿sí? Entonces vemos que era una cantidad grande, un talento solamente estamos hablando aquí, ¿sí? Si lo hacemos hablando no en cantidad de años de trabajo, sino realmente cuánto sería el dinero, haciendo la conversión hoy en día a nuestra moneda, hablando en pesos colombianos y teniendo en cuenta el salario mínimo de aquí en Colombia, que está cerca de 900.000 pesos, sería un talento correspondería a 178.200.000 pesos, ¿sí? Entonces era una cantidad grande, ¿sí? Y este señor dejó a encargo de sus siervos 10 talentos, ¿sí? Entonces en total es como si estuviera dejando, si un talento corresponde a 178 millones, pues 10 talentos serían ¿cuánto? 1.000 millones, 780.200.000 pesos, ¿sí? Eso sería lo que él está dejando en encargo en total a los 3 siervos que está dejando. Es una cantidad grande que está encomendando, ¿cierto? Entregando, esperando, ¿cierto? La fidelidad de sus siervos. Estos talentos vemos que repartió a cada uno en diferentes porciones, ¿cierto? No cogió los 10 talentos, la cantidad que tenía, y la dividió entre 3 y lo repartió en partes iguales, sino que a cada uno le dio diferente cantidad. Al primero, bueno, a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio un talento, ¿cierto? Y dice aquí en el versículo 15, cada uno conforme a su capacidad, ¿cierto? Entonces, aquí vemos, el Señor está entregando a su iglesia, ¿cierto? A los que hemos sido recogidos, salvados por la sangre de su Hijo, ¿cierto? Que estamos ya gozando de su salvación. Él también nos está exigiendo algo, ¿sí? Está entregando, está depositando algo en cada uno de nosotros, no a todos de la misma manera, sino cada uno conforme a la capacidad, ¿sí? El Señor conoce cada uno de nosotros, que tanto podemos resistir, ¿cierto? Que tanto podemos cargar, que tanto podemos soportar. Entonces a cada uno nos da esperando en nosotros el poner eso en obra, ¿cierto? Para beneficio de su reino, ¿sí? Entonces, aquí los talentos, como lo decíamos ahorita, está refiriéndose entonces
a una cantidad de dinero que le dejó a cada uno de estos siervos, esperando en un tiempo el poder recibir lo que depositó en ellos y aparte unos frutos, ¿cierto? Que ellos pongan de acuerdo a sus capacidades a trabajar, a producir estos talentos, y que ya en el tiempo que el Señor vuelva a su morada, ¿cierto? Y llegue a sus siervos, entonces poder recoger ese fruto, ¿sí? Entonces, como les decía ahorita, hoy en día los talentos, bueno, no se refiere a una cantidad monetaria, pero sí viene de esa raíz, de una capacidad, de una actitud que hay en nosotros para ciertas labores, ¿cierto? Entonces, hoy en día el Señor ha depositado en cada uno de sus hijos unos talentos, esperando el Señor nosotros ponerlos en beneficio de su iglesia, de su pueblo, a beneficio de Él, ¿cierto? Para entregarle frutos a Él, ¿sí? Él no espera que esos talentos los pongamos a beneficio de nosotros, ¿cierto? Ni mucho menos que los dejemos como inactivos, ¿sí? Como pasó con el siervo que recibió un talento, que lo que hizo fue cavar un hoyo en la tierra, esconderlo y esperar a que llegara el dueño y devolverle el mismo talento. Es decir, un talento me entregaste, un talento te devuelvo y no te he hecho perder nada. Pero el Señor no quería eso, el Señor quería que pusiera a producir, ¿cierto? Bueno, entonces cada uno conforme a su capacidad. Vemos que estos talentos, y algo que me llamaba la atención, en estos dos primeros siervos que menciona, habla de 5 talentos y otro de 2 talentos, y cómo esos números están relacionados con la multiplicación, esperando el Señor recibir una multiplicación de eso que está ahí, ¿cierto? Cuando vemos el Señor cuando hubo la repartición de los panes y los pescados, ¿cierto? En las canastas, en una habían 5 pescados, 5 panes, perdón, y en otras habían 2 pescados, ¿sí? Y estos se multiplicaron para alimentar a 5.000 personas, ¿cierto? O sea que nos está hablando el Señor de que quiere que eso lo multipliquemos, ¿cierto? No quedarnos con esos 5 talentos o 2 talentos que depositó, sino ponerlos a producir para su beneficio, ¿sí? Entonces, claro, no a todos nos da lo mismo, no a todos les dio 3 talentos, o a todos les dio ya un talento, esperando a ver cómo les iba, y si les va bien, entonces les empiezo a dar más. No, él conocía la capacidad de cada uno de ellos, y asimismo les entregó entonces lo que ellos eran capaces de producir. Entonces, vemos que este último recibió un talento. Si el Señor le dio un talento es porque él tenía también la capacidad para ponerlo a producir, ¿cierto? Pero este siervo no lo hizo así, no puso en práctica sus capacidades, ¿cierto? No las ejecutó simplemente por miedo, ¿sí? Por miedo a perderlo o anudar lo que el Señor estaba esperando, ¿sí? Pero al final de cuentas no le entregó ningún fruto. Entonces dice el 18: pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el Señor a aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, en el 19, ¿cierto? Entonces, el Señor en un momento va a llegar a nosotros a mirar qué tanto fruto hemos dado con eso que Él ha repartido a cada uno de nosotros, ¿sí? No está aquí, como les dije al principio, no está hablando qué tanto le va a dar el mundo, ¿sí? Porque aquí se está refiriendo exclusivamente a los que están en su reino,
¿sí? A los que están, a sus siervos, ¿sí? Entonces, a los que hemos creído en el Señor, entonces, ¿qué tanto hemos producido para el Señor? ¿Sí? Cuando venga el Señor en su venida gloriosa, entonces nos va a decir, bueno, te he dado estos talentos, a algunos les habrá dado 5, a otros les habrá dado 2, a otros les habrá dado 1, ¿sí? Independientemente no tienen que ser exactamente estos números, pero a cada uno le ha entregado diferentes talentos, ¿cierto? Esperando el Señor poner esos talentos en obra de su iglesia y poder recibir o entregarle frutos a Él, ¿sí? Entregar frutos para Él, ¿sí? Y llegando el que había recibido 5 talentos trajo otros 5, entonces bien, ¿sí? Puso en práctica sus capacidades y duplicó esto que el Señor había dado. Vemos que un talento era una cantidad grande, ¿cierto? Y había conseguido 5 talentos más, ¿sí? Casi un 100% de lo que el Señor le entregó, ¿cierto? Un 100% de ganancia, ¿sí? Lo mismo pasó con el que le había entregado 2, ¿cierto? Luego en el 22, y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, ahí le está entregando eso que entregó, y aparte le entrega otros 2 talentos más. También puso a producir de ganancia un 100% de lo que el Señor había dejado. Pero, llegando también el que había recibido un talento, dijo, noten la actitud con la que se presenta este siervo ante su Señor a la hora de rendirle cuentas, ¿sí? Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Entonces, aquí está respondiéndole al Señor de que conocía que era hombre duro, que recogía donde él no había cegado, ¿sí? Como diciendo, voy a trabajar yo, a poner en práctica mis capacidades para que esto vaya en fruto de otra persona, ¿sí? Es la actitud de este siervo. No estaba pensando en beneficio del Señor, sino en qué beneficio podría recibir él, ¿sí? Como no podía recibir ningún beneficio a causa de eso y a causa de que si cogía a poner frutos y a quedarse él con ellos, entonces como era un hombre severo, entonces le iba a ir mucho peor. Entonces prefirió cavarlo, como quien dice, esto, lo que yo haga, no va a ser con esto, entonces el Señor no tiene por qué reclamarme lo que yo gane de aquí para adelante, ¿sí? Entonces está, a pesar de las capacidades que ha recibido, ¿cierto? No las está poniendo en práctica, no las está poniendo en función para la iglesia, ¿sí? Hay veces nosotros somos movidos a hacer las cosas esperando siempre a recibir algo a cambio, ¿sí? ¿Qué tanto gano yo? ¿En qué me beneficia esto a mí? Pero el Señor no quiere eso, ¿sí? Sino qué tanto esto beneficia al Señor, qué tanto esto beneficia a la iglesia, ¿sí? Y en caso de beneficiar, entonces poner en práctica esos talentos que ha dado el Señor, porque los ha dado el Señor. Entonces, ¿qué estamos nosotros haciendo hoy en día con los talentos que el Señor nos ha dado? ¿Sí? Si los estamos colocando en función para la iglesia o los estamos colocando para beneficio propio de nosotros, ¿sí? Estamos concentrados tanto en nosotros mismos, pensando en adquirir muchas cosas para nosotros, tal vez para nuestra familia también, pero no ir más allá de nuestro núcleo familiar, no pensando en que eso abarque más otras personas. Estamos pensando de esa manera, como este siervo que no produjo ningún fruto para el Señor, que escondió su talento. También puede pasar que no estemos haciendo nada, ¿sí? Ni para nuestra familia,
ni para la iglesia, ni para nadie, ¿sí? Ni siquiera para nosotros mismos, que sería mucho peor aún, ¿cierto? Entonces, tenemos que hacernos esa pregunta: ¿qué tanto estoy dando yo al Señor, ¿cierto? Para servicio, para servirle a su iglesia. ¿Qué tanto estoy yo poniendo en función esos talentos que el Señor me ha dado? Yo sé que tal vez muchos se preguntarán en este momento o en alguna vez en su vida, en el caminar del Señor, se tiene uno que hacer esta pregunta, ¿sí? Bueno, aquí el Señor está hablando de unos talentos, que Él ha dado unos talentos y hay que ponerlos en función, y es natural uno preguntarse: ¿y qué talentos tengo yo? ¿Cierto? ¿Qué será lo que el Señor me ha dado para yo entonces saber que si estoy obrando conforme a lo que Él me ha dado y no que yo esté haciendo cosas que el Señor no me haya mandado a hacer, ¿sí? Entonces, quiero que me acompañen ahorita a esta carta del apóstol Pablo a los Corintios, la primera, donde vamos a ver que el Señor, por medio de su Espíritu, ha depositado unos dones. Y entonces tenemos que preguntarnos cuál de esos dones el Señor ha puesto en cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Será que tengo dones? ¿Sí? Si los tengo, ¿cuáles son? ¿Sí? Entonces vamos a 1 Corintios, capítulo 12. Dice en el versículo 1: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Es algo que no debemos de ignorar, ¿sí? Es algo que nos debemos preguntar: bueno, yo tengo dones del Espíritu, ¿sí? No hay que ignorarlos pensando: no, eso no es para mí, eso es allá a los que están en los púlpitos, a los que se ven en la televisión, a los que están en lugares altos, ¿sí? Pensando que eso es para cualquier otra persona menos para mí. No, ¿sí? El Señor a cada uno de sus siervos pone algo, ¿sí? Entonces no debemos ignorar de que a cada uno de nosotros el Señor nos ha dado un don, ¿sí? Entonces no hay que ignorar estos dones espirituales. Estos dones están ahí, ¿sí? Tal vez en muchos de nosotros permanecen dormidos sin saber que están ahí, pero al empezar a buscarlos, a buscar esa presencia del Señor para que nos confirme, el Señor mismo va mostrando cuáles de esos dones ha depositado en nosotros, cuáles de esos talentos el Señor ha puesto en nosotros para función de su iglesia, ¿sí? No es para beneficio mío, ni para beneficio de mi familia, para beneficio propio, ¿sí? Sino para beneficio de su iglesia, ¿sí? Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos, a los ídolos mudos. Entonces, esta palabra gentil sabemos que se refiere a las personas fuera que están fuera del Señor, ¿sí? Digamos, en el caso en el tiempo del Señor Jesús, estaba el pueblo judío, que era el pueblo que venía de la raíz de Abraham, ¿cierto? Creían en el Dios de Abraham. Y a los gentiles eran los que no estaban con esta descendencia, ¿sí? Los llamaban impuros, ¿sí? Incluso los comparaban, usaban la palabra perros, ¿sí? A los gentiles. Entonces los gentiles se estaba refiriendo cuando no conocíamos hoy en día, cuando no conocíamos del Señor. Cuando no conocíamos del Señor, nos dejábamos llevar por muchas cosas, por la música, por la televisión, ¿cierto? Pasiones de la carne, por el trabajo, bueno, por ambiciones, ¿sí? Muchas cosas
individualistas, pensando siempre en nuestro propio beneficio, y hay veces llevados por estas cosas, terminábamos metidos en problemas grandes, ¿sí? O en situaciones muy complicadas, y solamente ya cuando estábamos hundidos, ahí sí buscábamos del Señor, ¿sí? Gloria a Dios porque conocimos del Señor. Hay personas que llevan mucho tiempo o se han resistido mucho tiempo al Señor, y cada día van siendo más difíciles, más complicadas estas situaciones. Entonces damos gloria al Señor porque nos ha tomado, porque nos ha llamado hacia su reino, pero en nosotros hay una responsabilidad, ¿sí? No podemos quedarnos con él. Yo creo en el Señor, ya por creer en él ya tengo la salvación y yo me quedo como si nada, ¿sí? Recibiendo, pero no entrego nada. Entonces, hay algo que hay que poner en práctica para la iglesia, algo que yo tengo según las capacidades que el Señor me ha dado, que tengo que poner en función para su cuerpo, para su iglesia. Entonces, por tanto, os hago saber en el 3 que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces, cuando reconocemos que Jesús es nuestro Señor, que en Él está la salvación, que en Él está la verdad, que en Él está el camino, ¿cierto? Esa revelación no es dada por mí propia, sino que ha sido una revelación que me ha dado el Espíritu Santo, ¿sí? Ahora bien, el 4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces, nos habla de que no es necesariamente un don, ¿sí? Hay diversidad, hay muchos dones, gloria a Dios por eso, ¿sí? Como hay muchos dones, bueno, ¿qué tanto de estos dones tengo yo? ¿Sí? Pero el Espíritu es el mismo, digamos, hay diversidad de dones, puede que hermanos tengan un don, el otro hermano tenga el otro, y así, pero todos somos movidos en función por un mismo cuerpo, ¿cierto? Todos movidos por el mismo Espíritu, todos buscando un beneficio mutuo, un beneficio para el Señor, no cada uno pensando en sus propios intereses, sino en el interés común. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces noten este versículo 7. A cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, ¿sí? El Señor a cada uno de nosotros está entregando un don del Espíritu para provecho, pero ¿será que este provecho será para provecho mío, para provecho de mi familia, para provecho de la iglesia? ¿Sí? ¿Para qué será ese provecho? ¿Sí? En este versículo nos ayuda mucho revisar otras versiones de la Biblia para tener una visión más amplia de este provecho, a qué se refiere. Esta Biblia que estoy leyendo es de la versión de la Reina Valera, la 69, es esta, 60. Del 60. En la Biblia textual, en la tercera edición, dice: y a cada uno les da manifestación del Espíritu para provecho mutuo, ¿sí? Entonces noten aquí esta versión como nos amplía un poco más la intención de la operación del Espíritu para un provecho, pero no un provecho propio, no un provecho para mí, un provecho individual, sino para algo mutuo. En la versión de la Biblia de las Américas dice: pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común, ¿sí? Es algo que va mucho más allá de mí, ¿sí? Algo en beneficio de la iglesia del Señor. Dice: Dios da a cada uno
alguna prueba de la presencia del Espíritu. Esta es la versión Dios habla hoy. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos, ¿sí? No algo individual, sino algo colectivo. En la Nueva Traducción Viviente dice, a cada uno de nosotros, ¿sí? Noten aquí esto, a cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, si tú crees en el Señor, tú estás incluido ahí. A ti el Señor te ha dado algo, ¿sí? Un don del Espíritu, ¿para qué? Entonces, para que nos ayudemos mutuamente, ¿sí? Una ayuda mutua. Entonces, el Señor te quiere activamente en su iglesia, nos quiere a todos, actuando de acuerdo a cada uno de los dones, a cada uno de los talentos que el Señor ha depositado en cada uno de nosotros para un bien común, ¿sí? No quiere una actitud pasiva en nosotros, sino una actitud activa, ¿sí? No como el siervo que cavó y enterró, ¿sí? En Lucas, cuando se menciona, aunque no la mencionan como la parábola de los talentos, sino la parábola de las minas, ¿sí? Ahí habla del siervo que guardó esta mina en un pañuelo, ¿sí? Lo mismo, por miedo la envolvió y dijo, cuando llegue el Señor, lo que me entregó, eso mismo le doy, ¿sí? No poniendo ningún fruto ante él. Entonces el Señor no quiere eso, el Señor quiere que pongamos en función, ¿sí? Estos dones que el Señor ha dado para un beneficio mutuo, ¿sí? Para un bien común. Sigamos aquí en la Reina Valera en el 8. Porque a este es dada por el Espíritu, noten aquí empieza ya a mencionar cuáles son cada uno de esos dones que el Espíritu da, que el Señor da por medio del Espíritu a nosotros, ¿sí? Dice, dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, ahí va uno. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Don de sanidad es algo que el Señor también da por medio de su Espíritu, esperando que lo pongamos en función para un bien común. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otros, interpretación de lenguas. Entonces, vemos aquí un listado de dones que vienen del Espíritu, ¿sí? Que el Señor da a cada uno de sus siervos, ¿sí? Porque así, en el 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, ¿sí? Entonces vemos cuando teníamos ahorita la parábola de los talentos, entonces no a todos les repartió lo mismo, ¿sí? Él sabe las capacidades de cada uno de nosotros, entonces no es que Él quiera darlos a uno más que a otros porque este es más bonito que el otro, sino porque Él conoce nuestras capacidades, que tanto estamos nosotros preparados para soportar, ¿cierto? Ciertas dificultades a causa de trabajar en su obra, ¿sí? Entonces, Él sabe, Él conoce y Él quiere que nosotros pongamos a dar frutos, sino que nos reprimamos o nos sintamos frustrados porque no podemos con todo lo que el Señor nos ha dado, ¿sí? El Señor lo que te da es porque Él sabe que puedes resistir, que puedes poner a producir eso que Él te ha dado, ¿sí? Para función, como decimos, de un bien común, no para beneficio propio. Porque en el 12, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces,
quiero también aquí, en este versículo 11, dar una versión más amplia, revisando las otras versiones de la Biblia. En la Biblia textual dice, pero todas las cosas, en el 11, las efectúa el único y el mismo Espíritu, repartiendo en particular cada uno como Él quiere. En la Biblia de las Américas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él, ¿sí? Entonces, como Él quiere o según su voluntad, sabemos, porque Él conoce nuestras capacidades. En la versión Dios ha hablado y dice, pero todas estas cosas las hace con su poder y el único y el mismo Espíritu, dando a cada persona lo que a Él mejor le parece, ¿sí? Entonces, el Señor nos da a cada uno de nosotros según nuestras capacidades, ¿sí? Para un bien común, para un mismo cuerpo, ¿sí? Así como dice el 12, porque como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, ¿sí? Cada miembro de un cuerpo tiene una función diferente, pero todos trabajan en un bien común, ¿sí? No cada uno trabaja para sí propio, sino que trabaja en beneficio de todo el cuerpo, ¿sí? A pesar de las distancias entre un órgano y otro, todos trabajan en función del mismo cuerpo. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Listo? Entonces, hermanos, que en esta noche, si no nos hemos hecho esa pregunta, nos la sacamos hoy. Bueno, ¿qué tengo yo del Señor para beneficio de su iglesia? ¿Sí? El Señor que me ha dado, ¿sí? Ya sabemos que no hay que ignorarlo, no hay que pensar que eso es para otros, sino que el Señor quiere a cada uno de nosotros hacernos miembros activos de su cuerpo, ¿sí? Unos órganos, no hay ningún órgano en nuestro cuerpo que esté inactivo, todos trabajan de maneras diferentes, ¿cierto? Pero en un beneficio común, en un beneficio mutuo, ¿sí? Ahora, hay algo muy importante a la hora de nosotros ejercer estos dones para un beneficio común. Hay algo que no puede faltar a la hora que efectuemos estos talentos, ¿sí? A la hora que efectuemos cualquier servicio para el Señor, tiene que estar esto ahí presente, porque si no, no estamos haciendo nada. El Señor, noten cómo nos habla aquí mismo en 1 Corintios, en el capítulo 13, ¿sí? Hay un ingrediente especial para cada uno de estas ejecuciones de los dones del Espíritu, en cada una de estas funciones o talentos que me ha dado el Señor a cargo para ponerlos a producir. Hay algo que tiene que estar ahí siempre presente, que sin esto no estoy haciendo nada. Puede que esté ejerciendo mis funciones, pero si no lo estoy haciendo con esto que vamos a leer ahorita, el Señor no lo recibe, ¿sí? ¿Qué será eso? Entonces, en el 13, en el versículo 1, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Sí? Hay un ingrediente especial que es el amor. ¿Sí? Si nosotros no hacemos las cosas con el amor del Señor, el Señor no va a recibir estos frutos, ¿sí? Todos estos frutos tienen que ser en amor, ¿sí? Noten que aquí estas lenguas ya lo hemos leído que venían de dones del Espíritu, a pesar de que lo está ejerciendo con los dones que el Señor ha dado, pero no lo estoy haciendo con amor, no lo estoy haciendo con el Señor. Entonces el Señor no lo recibe, viene a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, recuerden que la profecía también era uno de los dones.
y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, ¿cierto? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, y tuviese toda la fe, ¿cierto? De tal manera que trasladase los montes, una fe grandísima, ¿sí? En el Señor, y no tengo amor, nada soy, ¿sí? Así esté ejecutando todos estos dones del Señor, si no lo estoy haciendo con amor, vienen a ser como nada, y el Señor no lo recibe. Y si repartiese todos mis dones para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve, ¿sí? A pesar de que estoy haciendo algo que no es en beneficio propio, pero si no lo estoy haciendo con amor, de nada sirve. Entonces, hermanos, que el Señor sea llenándonos de su amor, que el Señor sea abriendo nuestros ojos, nuestros oídos, para hacer un trabajo puro, un trabajo santo, guiados por medio de su Espíritu, para un beneficio común, para un beneficio mutuo, ¿sí? Que el Señor nos ayude a activarnos en su iglesia, no pensando en que la iglesia es un sitio donde yo voy cada una vez a la semana, ¿cierto? A escuchar algo, estoy pasando por una dificultad, entonces tratar de escuchar una palabra de consuelo, que no está mal, pero no quedarnos solo en eso, ¿sí? El Señor nos quiere activos, ¿sí? Mi hermano compartía hace 2 semanas el hacer, ¿cierto? El oír, el hablar, el oír y el hacer, ¿cierto? No podemos quedarnos en el oír, en escuchar y no hacer nada. Hay que ponernos activos en su obra, sabiendo que Él tiene el control de todo, no hacerlo con miedo, ¿sí? Porque hay veces también nos llenamos de miedo, tal vez retrasamos o postergamos mucho el trabajo en la obra del Señor por miedos, ¿sí? Pensando en, bueno, si yo me pongo a hacer esto y dejo lo otro, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a sustentar mi familia? ¿Cómo voy a pagar las cuentas? Bueno, ¿qué voy a hacer? Ahora no es la actitud de dejar todo tirado, ¿cierto? Y ponerme a hacer cosas sin saber cuál es la dirección del Señor, ¿sí? Hacerlo con la guianza del Espíritu, saber bien qué es lo que el Señor quiere, si es con mi trabajo, qué es lo que el Señor quiere con mi trabajo, ¿sí? Lo que yo estoy haciendo para un beneficio de su iglesia, no para un beneficio mutuo. Si tengo un trabajo o tengo una capacidad, ¿cierto? Algún talento, algún don, algún bien, algo que yo tenga para dar que he recibido del Señor, tengo que buscar la presencia del Señor y saber qué es lo que Él quiere que yo haga con esto, ¿sí? Si tal vez puede ser que en ese trabajo Él no me quiera, entonces bueno, que sea Él mostrándome qué es lo que realmente quiere. Amén, hermanos. Entonces, que sea el Señor trayendo ese discernimiento del don que ha depositado en cada uno de nosotros para ponerlo en función de su iglesia, de su cuerpo, como un miembro, hacernos un miembro activo, ¿sí? No que solo en reuniones, sino en una acción, ¿sí? Esto es una lucha que hay que tener día a día, ¿cierto? Con nuestro propio yo, porque hay que renunciar a muchas cosas que nos quitan el tiempo, que nos quitan la paz, que nos desconcentran, ¿sí? Hay que renunciar a muchas cosas que causan alguna satisfacción en nuestro cuerpo. Todo eso en pro de el beneficio de su iglesia, ¿sí? Para estar yo activo en su cuerpo, ¿sí? El Señor te quiere activo, no te quiere pasivo, sino activo en su iglesia. Amén, hermanos. Hermanos, eso era lo que el Señor ponía en mí para compartir. Quisiera terminar con una alabanza.
que habla de cómo el Señor nos ha llamado con sus cuerdas de amor, ¿sí? Y cómo yo sirvo, dejo mi vida vana para servirle al Señor, ¿sí? Y llevarle esos frutos al Señor cuando Él venga a su pueblo, ¿cierto? A rendir cuentas con nosotros, que seamos como esos dos siervos útiles para el Señor que entregaron frutos de lo que Él había dejado. Amén, hermanos. Gracias, Señor. Gracias te damos, amado Rey. Gracias te damos por tu Espíritu, Señor, porque nos haces miembros vivos, Señor, y activos en tu iglesia, amado Señor. Bendito seas tú, Señor. Gracias, amado Señor. Bendito seas tú, Señor. Haznos, Señor, comprender, Señor, nuestro propósito en este mundo, Señor, para servirte a ti, Señor, para servir a tu cuerpo, amado Rey, para servir a tu iglesia, amado Señor. Que tú has puesto en nosotros un propósito, Señor, desde antes de la creación de este mundo, Señor. Bendito seas tú, Señor. Gracias, amado Señor, por hacernos partícipes en tu obra, amado Jesús. Bendito seas tú, Señor. Gracias, amado Rey. Cristo entró a mi corazón, suavemente Cristo, Cristo, con sus cuerdas me rodeó. Yo le di mi vida vana, Él me dio su grande amor, suavemente. Suavemente cautivó mi corazón, suavemente Cristo, Cristo, Cristo entró a mi corazón. Habitación conmigo, es mi dueño y mi Señor. Todo el tiempo que he perdido, ocupado solo en mí, hoy lo rindo todo a Cristo. Suavemente oí su voz y el abismo de mi alma de su gracia lo llenó. Suavemente, suavemente cautivó mi corazón. Suavemente habitación conmigo, es mi dueño y mi Señor. Hoy le sirvo de por vida, nada quiero para mí cuando parta de este mundo. Sus gavillas llevaré, será el fruto de su gracia, la cosecha de su amor. Suavemente, suavemente cautivó mi corazón. Suavemente
corazón y su habitación conmigo es mi dueño.